Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino, la gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en un terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron en espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron, produjeron el 100 por uno. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva en su corazón para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó en espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en su corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Paz y bien, mi querido hermano, para ti en este día. El día de hoy celebramos la memoria de San Pío de Pietrelcina, sacerdote. ¿Qué relación tiene el Evangelio con la vida del Padre Pío? Toda, mi querido hermano. El Padre Pío fue un sacerdote que se entregó totalmente a Cristo. Desde muy pequeño sintió el llamado al sacerdocio. Sin embargo, él conservó esa semilla que Dios sembró en su corazón. Él conservó la palabra de Dios en tierra buena, porque tenía un corazón rico en misericordioso, porque le dijo su sí al Señor sin titubear, y cuidó de esa semilla y dio fruto abundante. La vida del Padre Pío no fue una vida sencilla, sino todo lo contrario. Sufrió al ver que su padre tenía que irse a trabajar a otro lado para poder dar lo necesario a su familia y para que él pudiera entrar al seminario. Sufrió persecución por el demonio, quien no quería que él se consagrara y quien en reiteradas ocasiones le decía que si no desistía de ser sacerdote, lo perseguiría toda su vida. El Padre Pío de Pietrelcina fue generoso y muy amoroso hacia los pobres y hacia los enfermos, hacia la viuda, hacia el huérfano. Es así como empieza a recaudar fondos para hacer
un hospital en favor de los pobres que no podían atender su salud para aliviar su dolor. Y ese hospital, ese nombre llevaba, el Hospital de la Caridad para aliviar el dolor de los más necesitados. Sin embargo, fue un sacerdote totalmente incomprendido. Él pertenecía a la orden de los capuchinos. Sus superiores no entendían su ministerio. Había quienes lo criticaban porque sus misas duraban alrededor de 3 horas, pero pasaba más de 20 horas en el confesionario. Tenía el don de saber los pecados de las personas antes de que ellos se las confesaran. Fue signo de conversión para muchos hombres y mujeres. Y como Jesús también fue contradicción para aquellos que no le entendían, inclusive nuestra misma Santa Iglesia. Porque fue tanto el amor del Padre Pío a Jesucristo, fue tanto su deseo que recibió como regalo los estigmas de Jesucristo en la cruz. Esas llagas que llevaba en sus manos, de la cual brotaba sangre con un olor a rosas. El Padre Pío las cubría porque no le agradaba vanagloriarse de esto. Y esos estigmas estuvieron por 40 años en sus manos. ¿Cuánto fue el tiempo que duró la esclavitud del pueblo de Israel? 40 años. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40 días. Él era un hombre que rezaba porque tenía un amor profundo a la Santísima Virgen María. Y todo momento que él tenía libre, lejos de dormir, lejos de descansar, lo dedicaba a la oración, a la penitencia. Incluso hay testigos que dicen que había días que su único alimento era la Eucaristía. Y a pesar de que fue incomprendido y perseguido por la misma iglesia, porque él no quería mostrar esos estigmas porque había hecho una promesa al Señor, se mantuvo firme, defendía la iglesia a capa y espada, no permitía que alguien profanara en contra de la iglesia, siendo que era incomprendido por los que estaban al frente de la iglesia. Pero con ese sentido de humildad, con ese sentido de sencillez, nos dio fruto abundante. El Padre Pío terminó su peregrinación terrena el 23 de septiembre de 1968. Celebró su última misa y cuando se disponía a dar la bendición, Dios en ese momento, por medio de un desmayo, lo mandó llamar a su presencia. ¡Qué vida tan ejemplar nos deja el Padre Pío! Su cuerpo se encuentra incorrupto a pesar de tantos años que han pasado. Y qué mejor ejemplo para poder entender el Evangelio de hoy, mi querido hermano, que el evangelista San Lucas nos habla de la parábola del sembrador, cómo Jesús había reunido con mucha gente alrededor y les explicaba cómo aquel sembrador que salía a sembrar la semilla, al ir sembrando, unos granos caían en el camino,
otros en terreno pedregoso, otro entre espinos y otro en tierra buena. Y Jesús es muy claro al dar la explicación de la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo. La semilla es la palabra de Dios y lo que cae en el camino representa a los que escuchamos la palabra de Dios, pero luego viene el diablo y se la lleva de su corazón para que no crean ni se salven. No basta con escuchar la palabra de Dios. No basta con ir a misa y santiguarnos. Si en el primer momento llega el enemigo y nos hace caer en la tentación. Al enemigo, mi querido hermano, no le gusta que tú y yo vivamos en paz. No le gusta que tú y yo vivamos en armonía. No le gusta que nuestra conciencia esté tranquila. Por lo que cuando tú y yo cometemos un pecado, nos quita la vergüenza para cometer aquel pecado. No pasa nada. ¿Qué tanto es? Tantito. Pero cuando nos damos cuenta del error, cuando nos damos cuenta del pecado, nos da la vergüenza para poder confesar nuestros pecados y para podernos arrepentir. Son trampas del enemigo. A eso se refiere Jesús. La semilla que cayó en terreno pedregoso es los que escuchamos la palabra y la recibimos con alegría, pero no hay raíz. Son los que por un tiempo nos sentimos felices y creemos, pero en el momento de la prueba fallamos. ¿Cuántos de nosotros estamos en terreno pedregoso? Es miércoles de ceniza, creo en ti, Señor, me arrepiento y creo en el Evangelio. Pero en el momento de la prueba fallamos porque no tenemos raíz, porque no estamos afianzados en Dios, porque nuestra confianza está en el mundo, en lo terrenal y no en lo divino. Los que cayeron entre espinos representa los que escuchan la palabra, pero los afanes y las riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto, porque creemos más en lo pasajero que en lo eterno. Y recordemos que tú y yo no somos del mundo, no pertenecemos al mundo, pertenecemos a Dios. Por eso el día de hoy Jesús vuelve a sembrar la semilla de su palabra en tu corazón. Y es decisión de cada uno de nosotros qué terreno queremos ofrecerle a Cristo. El terreno es nuestro corazón. ¿Dónde vamos a depositar la semilla que Jesús viene a sembrar hoy en nuestra vida? En el terreno del camino, porque permitimos que el mal entre en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. En el camino pedregoso, en el camino con espinas, porque nos dejamos llevar por la avaricia, por el egoísmo, por la soberbia, por el rencor. ¿O estamos verdaderamente dispuestos a que esa semilla caiga en tierra buena? Que verdaderamente escuchemos la palabra de Dios, pero que no nomás quede en que nos entre por un oído y nos salga por el otro. Que la conservemos en un corazón bueno y generoso, rico en misericordia, generoso para perdonar, y que demos fruto por nuestra perseverancia, como dio fruto el Padre San Pío de Pietrelcina, y que aún sigue dando fruto con el paso de los años, que dejó un gran legado. ¿Qué huella estamos dejando tú y yo en nuestra familia? ¿Qué legado estamos dejando con nuestro cónyuge,
con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos. ¿Cómo queremos ser recordados? Ojalá, mi querido hermano, que el día de hoy nos encomendemos a San Pío de Pietrelcina y le pidamos que nos ayude a convertir nuestro terreno en un terreno fértil, en tierra buena que dé frutos más del 100 por 1, y que perseveremos fielmente a Cristo como Él perseveró, con una alegría, con un amor abundante. Y le pidamos al Señor: permíteme, Señor, servirte con alegría, con regocijo. Permíteme tener una tierra buena. Permíteme dar frutos abundantes para el día que me llames a tu presencia, esté yo preparado. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.